se van de vago algunas personas, ¿no? Especialmente algunos políticos, se les quiebra la silla, pero supuestamente estamos para hacer la vida un poco menos difícil, pero eso tiene que ver con en futuros trabajos. Esto nos va a ir quedando un poco más claro. Recordemos que esto es una introducción al trabajo y trabajo en progreso, pero también sabemos que hay que darle valor a algo, y esto no solamente porque yo lo digo, sino que es desde la mitología y en la religión también vemos que el ser humano disfruta de su producto, de lo que él hace. Entonces tampoco me vayan a confundir con un comunista. Ciertamente hay algunos casos que uno tiene que socarse el cincho para hacer las cosas, pero eso es lo que es requerido, y eso hace diferente a una persona que no puede amarrarse el cincho a una persona que sí puede y hace lo necesario. Recordemos que esto no es para el de corazón sensible, ya que la realidad nos obliga a saber de estas cosas. Entonces, hablando de la sexualidad, cambiando en el tema, hemos hablado de los griegos y vamos a ver en este caso qué es lo que ellos defendían, así como hemos visto que peleaban. Miremos un segmento de su vida y las tradiciones en Grecia, y pongamos un poco de atención sobre la resonancia que tiene con los 10 mandamientos. No desearás la mujer de tu prójimo y fornicación. Entonces, estas son cosas tabú que se entienden en la sociedad, que esto no se hace, afortunadamente, y hay políticos, pensamiento político que lo mantiene, pero nosotros somos intelectuales, literarios, y tenemos que saber abarcar a la sociedad completa sobre las cosas que suceden. Y la sociedad en antigua Grecia. Y vamos a ver algunos temas de la sexualidad, algunas cosas que habían en Grecia, y les he puesto una marca, una X, para las cosas que no vemos que se hacen ahora, y las cosas que sí se mantienen hasta este momento, pero se han ido viendo con tabú, y también lo que ellos clasificaban como completamente, eso no lo puedes hacer. Acordamos que esto estaba antes de la religión del cristianismo, así que empezamos. Infanticidio principal, no lo hacemos, y esto va con Esparta especialmente. Los espartanos, si había un niño que era deforme o un niño que era débil, el recién nacido, que demostraba que no era apto físicamente para ser un espartano, era descartado. Una forma de aborto tal vez puede ver. Anticonceptivos. Los griegos, irónicamente, en Grecia, los ateneos practicaban esto, aunque no era muy relevante, pero algunos, por ejemplo la pomegranada, una redonda roja, supuestamente tiene agentes anticonceptivos porque debilita un poco la fecundación, así que posiblemente estaban correctos en esto, pero también habían unas tablitas que se introducían en el cervix para que el semen no entrara y se ovulara. Esa era una forma antigua de anticonceptivo. Eso ya resonaba en el pensamiento, que cómo se podía en cierta manera disfrutar del sexo, pero al mismo tiempo, si no querías tener hijos, entonces ¿cómo podías tener esa elección? Entonces esa me parece un poco graciosa. Masturbación pública. Uno de los que la practicaba era el fundador del cinicismo, Diógenes, y esto era normal en ese tiempo. Irónicamente, ahora es bastante exposición sexual, bueno, en fin, no se practica por obvias razones. Aristófanes en el Licias
les hace burla a los espartanos, porque hubo un caso donde estaban en guerra y las mujeres se pusieron juntas y dijeron que iban a evitar tener sexo con los espartanos. Y los espartanos se les pusieron a reír y se masturbaban. Entonces, eso va con la cualidad del sexo. Los espartanos no les importaba. De una u otra manera podían satisfacer sus necesidades. En fin, eso era normal, esas cosas. Y tenemos prostitución, era regulada por el Estado, y especialmente masculino y femenino. Y esta fue una de las acciones de Solón, que acordemos que es considerado uno de los 7 sabios, que regulaba la prostitución por el hecho de que el mercado negro o el bajo, en este caso cuando se le pagaba a la mujer ahora se les dice trabajadoras sexuales, porque muchas no lo hacen por X motivo. Hay personas que tienen un libido mucho más fuerte en la sociedad que otras personas, y hay que ser consciente de eso. Y supongo que esto es exacto lo que ellos hacían, que esa forma de pago iba a ser digna. Y esto era bastante grande porque también se hacían subastas públicas, y habían privados también, y los privados derivaban de esto, ocupaban el sentido regulativo del gobierno, de la ley, para, si la mujer daba mejores servicios sexuales, entonces era pagada mejor que lo que el Estado proveía, pero había ese estándar. Entonces, hay mucho que aprender de esto. Y vemos también, en este caso, parte de los espartanos eran que abusaban también de los niños, y eso era normal. Recordemos que era una sociedad completamente dominada por los hombres, y todo era relacionado a los hombres. Y también hay una historia bastante interesante de que cuando se casaba un espartano, hacían ver a la mujer como hombre, cortaban el cabello, la vestían como hombre, y una tradición era que tenías que ir a robar a tu esposa a la casa de los padres. Entonces te infiltrabas por no puedo creer que estoy explicando esto. Se infiltraba por la casa, y así como Romeo y Julieta se infiltraban, o se infiltraban por tu ventana, también parte de una canción, me imagino, y copulaban de esa manera y se la llevaban, era un acto una tradición que hacía la transición de entre un hombre soltero y un hombre casado, pero esto era bastante resonante en el pensamiento espartano, de que le robabas los hijos a los padres. Eso es lo que implicaba. Entonces, y esa era una forma de transición. Y besar a la mujer era otra cosa que no podía hacer en la antigua Grecia en público, y en este caso era permitido para los hombres, pero cuando eran escenas importantes. Entonces, imaginémonos a una reunión importante de negocio, o una reunión, cada vez que se reunieran los legisladores se tuvieran que besar. Sí era más importante, más importante era el encuentro. Se besaban en la boca, o en la mejilla, en la mano o en la frente. Entonces, entre más importante era, más cercano a la boca era. Y esto era una forma de hacer cohesión en la sociedad entre ellos. Los animales se huelen sus partes íntimas. Entonces, era parecido a esta forma. Así que, imaginémonos los políticos, que fuera diferente si cada vez que los legisladores se reunieran en la asamblea se besaran en la boca.
Entonces, quien cambió eso fue Pericles. Pericles fue un legislador ateneo, también fue el líder de Atenas en ese tiempo, y él era criticado por eso, porque él besaba a la mujer en vez de a los hombres, y bueno, ahí tenemos eso, pero era aceptable. El arte erótico era bastante popular en ese tiempo, se puede decir con la pornografía. Sabemos que los griegos, así como eran bastante salvajes de pensar, también eran bastante abiertos de mente en muchas maneras de cómo miraban la sociedad. Y recordemos que las poblaciones eran mucho más pequeñas, las cosas, solo es de ver el arte y sabemos que homosexualidad, actos sexuales, tomar, todo esto era normal, eran actos sociales que se hacían. Se reunían, hacían su fiesta y esa era otra cosa, que hacían fiesta y ponían bolos y todos tenían relaciones sexuales con quien quisieras. Esa era la libertad de los griegos. Y la masculinidad de la mujer, especialmente en Esparta. Sabemos que los griegos no le daban tanta importancia en este caso y sabían que el rol de la mujer era cierto, para cierto propósito, y en caso de los espartas trataban de integrar toda la población, hombre y mujer, a esta forma de vida para mantener esa igualdad, y de esa manera miraban igual a la mujer, que solo actuando como hombre podía ser igual. Vemos las implicaciones en esto. Y hay 4 cosas que sancionaban, que se miraban un poco raras de hacer en la sociedad, algunas con un extento ya más legalística. Por ejemplo, el hecho de besar a una mujer, como les repito, Pericles era uno que lo hacía, y se miraba más como una tradición que no se ve bien, irlo a besar en público. Pero ya las que tenían repercusiones legislativas era el asalto sexual, era uno someter a alguien a la fuerza, y los imperios en este caso eran lo que hacían y ellos ponían eso a la fuerza. Entonces eso como violación ahora, asalto sexual. El otro es seducir a la mujer de otro, eso era también bastante prohibido, no podía hacer, era penalmente legal, que si hacías esto tenía repercusiones legales. Y acordémonos que hay parte de los 10 mandamientos donde dice no desear la mujer del otro, entonces en algo estaban correctos, tanto como en el asalto sexual, violación, ya hemos hablado un poco de esto, era limitado. Estamos de regreso. Y el otro era insultar a Afrodita. Afrodita era la diosa de la procreación y el placer, especialmente el placer sexual. Entonces, ese era otro insulto y era penalizado. No podías eliminar la procreación, no podías decir algo en contra de algo que genera la procreación de otro ser humano. Bueno, como dijimos, continuamos. Y asalto sexual era penalizado, seducir a la mujer de otro e insultar a Afrodita. Sabemos que seducir a la mujer de otro tiene implicaciones con no desear la mujer de tu prójimo, que los 10 mandamientos. Y insultar a Afrodita también era la diosa de la procreación y placer, especialmente placer sexual. Y aquí vamos viendo el caso de Solón, que promoviendo esto, especialmente en la sociedad griega lo promovían para las personas de edad, ya de avanzada edad. Mayormente tenía que ver con utilizar estos servicios, no era mucho para los jóvenes,
pero sí para personas ya de edad que por X motivo no tenían acceso a esto, tanto como hombre y como mujer. Así que tenemos ese caso. Y procreación. Ya sabemos que las consecuencias de procreación, y esto tiene que también que ver, pueden decir, con el hecho de fornicación, pero si vemos en cuenta, fornicación tiene que ver con mujer o hombre casado. Así que aquí el rol es de la conciencia, el valor moral. Si la persona está casada y aún así, o casado y aún así asiste a un lugar de esta clase, entonces ya es conciencia de ellos. No es penalizado tanto, pero es entre tú y tu procreación, tu linaje. Y esto tiene que ver mucho con honrar a tu padre y madre. Me imagino que el verdadero test de honrar a tu madre o honrar a tu padre es en este caso, en la prostitución, porque no importa qué es lo que sean tus padres, son tus padres y tienes que honrarlos. Y así como dijo Solón también, que no hay que hablar nada feo o malo de los muertos, es de la misma manera. Era tal y por eso murió, no, eso no es excusa. Era tal cosa y eso murió, no, eso no es excusa para ver de menos a una persona a otra. Así que eso tiene que ver. Y Afrodita era, para los que no saben, la diosa de la procreación y una diosa de los griegos, que tal vez vamos a ver en el futuro. En el siguiente libro ciertamente vamos a hablar de para los que no están relacionados, con la titanomaquia, que es la época de los titanes. Vamos a observar un poco elementos de eso. Pero en general eso es todo, y le pongo una marca a las que ahora estamos viendo. En este caso de la masculinidad de la mujer, le pongo una X y una marca por el hecho del el transgénero. Y acá arriba le pongo en anticonceptivos, son otra marca. Entonces son cosas que tienen consecuencias legales hasta este tiempo. Y la prostitución, le pongo una marca y una X porque existen. Estas cosas son una de los trabajos más antiguos que han habido, y por lo general siempre se ve que es trabajo para personas más excluidas en la sociedad, que no son partícipes del proceso legal o de la legalidad de las leyes, y mucho morbo que tiene que ver con negarle alguna cosa, negarle salud, especialmente salud, irónicamente. Entonces tiene repercusiones con esto, derecho a una vivienda, derecho a un beneficio del Estado, como se debe ser. En otras sociedades hay castas que si naces en esta casta sos prostituta, y esto es legal, que si naces adentro de esa casta por derecho, ya tu destino ya está hecho. Bueno, y eso no clasifica a nuestra sociedad, pero ciertamente ese es el pensamiento que se mantiene hasta este momento. Así que gracias por ver el video, y sé que nos extendimos en esto. El último, para cerrar, me gustaría dejarles este video sobre el caso de Venezuela y en Latinoamérica, que esto no solo es crónico hacia El Salvador, sino que a lo largo de la sociedad, especialmente en nuestras sociedades, que son afortunados, pero esa realidad no es muy diferente a la de El Salvador. Así que vemos esto paralelo. Así que como político yo propongo temas para resolver esto, y la gente sabe qué es lo que yo soy, lo que yo propongo, lo que yo digo, y estas son mis razones. Y vienen de un lugar, no vienen simplemente del aire o por ser popular para que me elijan, y si digo esto me van a elegir, si no digo aquello me van a... No, se elige, ven lo que eligen, y esto es lo que uno es. Así que como político podemos hablar sobre estos temas y cómo se resuelven.
Son temas que en cierta manera son bastante urgentes. Y tenemos que tener un pensamiento bastante sólido si queremos movernos hacia adelante a una sociedad un poco más equitativa y siempre con respeto. Así que gracias a todos por ver los videos y nos vemos al próximo. Saludos. Antiguamente, los venezolanos que atravesaban la frontera y pasaban la noche en Cúcuta llenaban los restaurantes de esta población. Hoy llenan las plazas, los parques, buscando dónde dormir. Algunos en las aceras, otros en los bancos de las plazas y otras, lamentablemente, las más jóvenes, comercian con su cuerpo. No importa que andemos desnudos, no importa que no tengamos ni para comer, aquí se trata de salvar la revolución. No importa que andemos desnudos,